Acá presentes y a los que nos están viendo a través de las redes. Hoy continuamos con nuestra escuela dominical. Recuerden que estamos viendo el Catecismo de Heidelberg. Y hoy vamos a empezar con la pregunta número 38. Donde en la clase pasada, recuerden que vimos básicamente lo relacionado con cuál era la razón cuando hablábamos de por qué padeció el Señor Jesús, cuáles fueron sus padecimientos y cuál era la razón de ser. El día de hoy vamos a continuar con la pregunta número 38. Y la pregunta 38 del Catecismo de Heidelberg nos indica por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, que actuó como juez. Y la respuesta que nos da el Catecismo es, en la siguiente diapositiva, para que aunque inocente pudiera ser condenado por un juez terrestre y así librarnos del severo juicio de Dios que vendría sobre todos nosotros. Básicamente ese es como el inicio de la respuesta del catecismo, ¿no? Entonces, para desarrollar la respuesta, vamos a aprendernos estas tres palabritas. Esto es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué dice ahí? Cristo el inocente, condenado por justicia. Entonces ahí hay tres palabras: inocente, condenado y justicia. Esas tres palabritas es lo que vamos a aprender hoy. Cristo el inocente, condenado por justicia. Entonces, en la siguiente diapositiva, a manera de introducción, vemos que el juicio bajo Poncio Pilatos, a primera vista, pues parece ser un evento injusto, como incorrecto. Y lo que vamos a aprender en esta clase es cómo Jesús, aunque inocente, fue condenado por una autoridad legítima para que la justicia pudiera cumplirse. Entonces, para iniciar el desarrollo, en la siguiente diapositiva, debemos entender que Poncio Pilatos era una autoridad establecida legítimamente, porque estaba allí puesta por el imperio. Pilato fue el gobernador romano de Judea y era la autoridad civil establecida por el imperio, ¿no? O sea, era un oficial del Estado, como decir hoy un alcalde de una ciudad. Y actuó dentro de su jurisdicción, que era la jurisdicción de Judea, donde él estaba establecido, como tal, como juez. Eso le da una investidura a ese cargo jurídica y legítima para que él ejerciera su labor. Así como en la casa es el papá, la mamá, y la iglesia es el pastor, los oficiales, en el Estado hay gente y oficiales también determinados, como un presidente, que en este caso era el emperador, como un gobernante de determinado sector, como en este caso era Poncio Pilatos, y habían otros gobernadores de secciones más pequeñas, como por ejemplo acá en nuestra ciudad, un alcalde menor. Y en ese lado, o en esa época, yéndonos a donde estamos estudiando, un ejemplo, Herodes era un gobernador de una sección más pequeña, que era Galilea. Hago pues como esto a manera de introducción de entender por qué debería padecer nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre,
siendo puro, siendo limpio, siendo sin pecado, siendo sin mancha, sin haber tenido participación de hombre en su naturaleza, ¿por qué debería haber padecido bajo Poncio Pilatos y bajo esta autoridad? Entonces, entendemos que estamos bajo un marco legal, legítimo y jurídico para poder entender eso. Entonces, recordemos que las tres palabras que dijimos, la primera es inocente, ¿verdad? Es la primera que vimos. Recuerden que vamos a aprender tres acciones importantes hoy. Cristo, el inocente, condenado por justicia. Entonces, inocente. Inocente es que es sin culpa, que no se haya delito en él. Y eso es lo que básicamente vemos en la primera parte, ¿no? Cristo fue completamente inocente de los cargos que se le imputaron, fue hallado inocente. Entonces, si quiere Juan, de ahí nos devolvemos a la primera, que está el cuadrito allá, un dibujo. Atrás, ahí en esa imagen estamos viendo lo que hoy podríamos determinar como un juicio, ¿no? Donde está el juez, donde está una parte que es la parte que se llamaría hoy la parte demandante, y está la parte del demandado, ¿no? Entonces, con la parte demandante estamos viendo a través de todo el relato bíblico que se presentan los principales sacerdotes, que se presentan los ancianos de la nación judía, y también hay los escribas y hay algo del pueblo, ¿no? Básicamente es como lo que se puede ver, digamos, si estuviéramos ahí ante un tribunal. Todos ellos conformaban el Sanedrín, Que determinan el juez. El Sanedrín estaba conformado por las diferentes facciones políticas religiosas del momento, que eran como los saduceos, los fariseos, básicamente, como decir hoy hay liberales, conservadores, progres, y entre otros. A nivel de cuando capturan al Señor Jesucristo, lo llevan ante Anás. Anás era un sumo sacerdote que ya estaba como emérito, por decirlo de alguna manera, y lo llevan luego a donde Caifás, donde allí la palabra nos dice que él, por envidia, pues porque él hacía muchas sanidades, hacía milagros, levantaba muertos, y entre otras porque decían que iba a destruir el templo y volverlo a hacer, y otras cosas que afectaban el status quo de ellos, es decir, sus cargos, sus beneficios, sus posiciones sociales, culturales, religiosas dentro de la sociedad en que ellos estaban moviendo. Y de ahí ellos mismos dicen que ellos no tenían potestad de matar al Señor Jesús. Sin embargo, ellos dicen que tenían que acudir a una entidad superior, y ese era Pilatos, que es el que estamos estudiando hoy y dando respuesta a la pregunta de lo que dice el catecismo de Heidelberg, ¿no? Entonces, entendiendo esa imagen antes, Juanda, donde dice inocente, sin culpa, dice: Cristo fue completamente inocente y los cargos que se le imputaron fue hallado inocente. En la imagen que veíamos antes, en la parte que era como del juicio, si hoy en día vemos, además de la parte demandante, el demandado, el juez, hay otras dos partes que serían los que es el fiscal defensor y el fiscal que hace de la parte demandante, o el abogado demandante y el abogado defensor. En este caso, el que estaba ejerciendo todas estas figuras en la parte de la defensa casi que era el Poncio Pilatos, porque en la parte donde vemos dice: pero ¿cómo así que fue hallado inocente y sin culpa?
Eso lo vemos en Lucas 23 del 13 al 24. Entonces hay alguien que pueda leer fuerte. Ahí está editado para que veamos solamente las respuestas de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo énfasis. Entonces Pilato, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun héroes, porque os remití a él. Y aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Entonces aquí vemos que Pilatos en este momento casi que estaba fungiendo como fiscal defensor, diciendo, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que ustedes vienen a acusarle. Y como en ese momento político, social, por decirlo de alguna manera, era un tema delicado, y cuando los principales sacerdotes dijeron que él era de la región de Galilea, pues lo envió a Herodes. Él dijo que solucione Herodes y lo envió allá. Sin embargo, Herodes también revisó y lo que hizo fue burlarse del Señor y lo devolvió. También hizo así, dijo, no, yo lo devuelvo porque allá nada que ver. Y lo devolvió. Entonces acá dice, y ni a un Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Les habló otra vez Pilatos, o sea, por segunda vez, queriendo soltar a Jesús. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Entonces hasta aquí estamos desarrollando. En la siguiente diapositiva, alguien que la lea fuerte dice: Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Entonces, la primera parte hasta acá es inocente, es hallado inocente. Es hallado inocente, ningún delito halló en él. Eso lo dijo en ese momento Pilato, que estaba fungiendo en ese momento como si fuera la parte defensora, porque estaba con Jesús, le preguntaba, le cuestionaba, le hizo pues un interrogatorio, y él determinó que no había hallado en él ningún delito. Entonces, inocente, primera parte, ¿verdad? Cristo inocente. En el punto 2 dice condenado. Recordemos que solamente tiene potestad de condenar una autoridad establecida legítimamente, de dictar sentencia. Y dictar sentencia solo tiene dos: o es inocente o es culpable. Actuando como fiscal o como abogado defensor, él en ese momento, después de los interrogatorios que le hizo, él determinó que lo hallaba inocente. Sin embargo, aquí vamos a empezar a ver un giro diferente que da la historia, que da lo que estamos aprendiendo hoy. Dice, aunque hallado inocente, Jesús fue condenado bajo la autoridad de Poncio Pilatos. Esta condena fue una decisión judicial, una decisión jurídica. Es decir, que tenía que llevarse a cabo. Y en la siguiente diapositiva, Juan, ahí hay alguien que lea fuerte. Ahí lo coloqué como un conversatorio donde está Pilato hablando y están los principales, donde Pilato procuraba soltarle. Eso está en Juan 19, entre el 12 y 16. Y los principales, contestando, empezaron a, después de percibir que lo quería soltar, de que lo halló inocente,
le decían, si a este sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando estaba con Anás y con Caifás, allá a una manera de un juicio religioso, por decirlo de alguna manera, de la nación judía, y político, porque allá era una mezcla de esas dos partes, habían determinado que él era culpable de herejía, porque decía que era Dios, decía que era el hijo de Dios, que era de la misma naturaleza. Entonces, allá funcionaba para ellos, pero ellos mismos decían que no tenían potestad de determinar la pena capital. Por eso fue que lo enviaron a Pilatos. Pero aquí muy astutamente se cambia casi que de alguna manera para que inclinar la determinación del juez, que en ese momento era Poncio Pilatos. ¿Y cómo empezaron a generar la presión? Si a que sueltas, si lo sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, ya lo estaban, era como parte demandante, estaban adjudicándole un delito político, un delito que era rivalizar contra el único rey, que en ese momento era el César. Pilato entonces en este momento empieza a inclinar la balanza y a decir, he aquí a vuestro rey, fuera y crucifícale. Sin embargo les preguntaba una y otra vez, ¿por qué él quería soltarle? ¿A vuestro rey he de crucificar? Y los principales sacerdotes decían, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaran pues a Jesús y le llevaron. Entonces, en esta parte, recuerden, la primera es Cristo inocente, la segunda, Cristo condenado. Y acá dice en Lucas, en la siguiente, Juanda, ¿alguien que nos pueda leer esta imagen, este texto? Ellos estaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Aquí estamos cerrando ya la segunda parte, donde se habla de que se dictaminó la sentencia. Recuerden, o inocente o culpable. Actuando como fiscal defensor, dijo, no hallo en él delito, inocente. Pero en ese momento, como juez, él tenía que determinar culpable o inocente. Y lo que dijera ahí, eso se iba a realizar. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. O sea, casi que le dejó, él les endosó a ellos la decisión que él tomó.
porque el responsable de esa decisión era él, como juez. Así él en su indagatoria que le había hecho, le había visto, lo había hallado inocente, como juez tenía que tomar una determinación y aquí la tomó. Entonces, ¿quién le cuenta a los que acabaron de llegar en qué vamos? Para que los pongan en contexto, para que les cuenten qué hemos aprendido. Mi diácono Janly, ayúdeme ahí poniéndolos en contexto de la clase de hoy. Bueno, en resumen, el primer ítem que estamos viendo de esta clase es que ¿por qué es necesario entender que Jesucristo es inocente? Siempre hay una profecía, más que todo en Isaías, muestra o presenta a este que tenía que llevar el pecado, a pagar, ser condenado, pero era inocente. O sea, ya estaba antes escrito y estaba manifestando Dios a través de los profetas, o anunciando a través de los profetas, de que este tenía que ser inocente. Correcto. Por eso cuando ya va al momento de ser juzgado por un juez legítimo, o sea, un juez gubernamental de un estado, porque no, también tenemos que tener claro, y acá surge la pregunta, ¿por qué entonces no lo hicieron los jueces o los ancianos o los líderes religiosos? Entonces tenemos que entender que hay una parte que Dios otorga, la potestad, en el sentido de juzgar y condenar, es a la parte del gobierno civil. ¿Sí me comprenden a esa parte? Que hay una confusión de que a veces nos preguntan ¿y por qué no los condenó los mismos judíos? Sí, no, pero más que todo porque no, las autoridades de allá religiosas. sí. ¿Sí? Creo que también tenemos que entender es que esto tiene que ver es con que se fue evidente para no solamente la iglesia, sino para toda la humanidad. O sea, toda la humanidad sabe, y allí quedó plasmado, incluso no solamente en la palabra de Dios, sino en otros documentos distintos a ese proceso en el cual hace la declaración este juez civil gubernamental de que esta persona es inocente, cumplimiento a la profecía. También tenemos que entender eso, cumplimiento a la profecía de Isaías, de que aquel tenía que ser inocente, sin culpa, sin mancha. Por eso es inocente declarado por una autoridad civil. ¿Es inocente o es culpable? No, en esa parte tenía que ser declarado inocente, cumplimiento, a eso me refiero, cumplimiento a una profecía. O sea, allí todos tenían que entender, si Pilatos dijo, no hallo ninguna culpa en él, o sea, todas las personas tenían que entender, hay una profecía que dice que efectivamente aquel que ha de llevar nuestro pecado tiene que ser inocente. Correcto. A eso me... Sí, así es. Hay una parte acá que dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Para complementar lo que dijo nuestro diácono Janly. Cuando lo acababan de traer a él, a Poncio Pilatos, la muchedumbre que venía con él desde la casa de Caifás al lugar donde él estaba. Para ubicarnos en nuestros países, en nuestros lugares latinos, por lo general, hay una plaza central, hay un edificio del poder sacerdotal, hay un edificio del poder político, hay un edificio del poder judicial, y eso es un diseño de todas las ciudades latinoamericanas. La mayoría tiene así una plaza central, está el Palacio de Justicia, está la catedral y el poder religioso,
está en el otro lado el gobierno local de la ciudad y el Palacio de Justicia. Por lo general ese es el diseño estructurado que está geográficamente o a nivel cultural en nuestros países y en nuestras ciudades o pueblos. Está así y ahí vemos, todo esto se ve ahí reflejado. Y cuando se lo llevan a él, él dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si a este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos les dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Eso dijeron ahí, ¿no? Adelante de Pilatos, pero cuando estaban ellos en su dominio, en su poder, en su parte que ellos manejaban, ellos dijeron, reo de muerte es este, porque dijo, soy hijo de Dios, soy el Mesías, soy el que había de venir. Y lo llevaron ante allí. Vamos para el tercer punto. El tercer punto dice justicia. Entonces ya vimos, recuerden, Cristo inocente, Cristo condenado. Y aquí vemos justicia. Justicia es ya cuando el juez hace esto. Cúmplase. Ya hubo la sentencia. Y ya dice cúmplase. Y aquí es cuando vemos que Pilato se lava las manos. Yo no tengo que ver con este inocente. E intentó distanciarse como... Aquí nada tengo que ver. Pero la sentencia fue dictaminada por él, ¿verdad? Aunque él se declaró inocente. ¿Quién se declaró inocente? Pilatos. Pilatos estaba diciendo, se lavó las manos y dijo, soy inocente. Soy inocente y es... No va a ser partícipe de la muerte de este justo, dijo, no voy a ser partícipe de la muerte de este justo. Sin embargo, fue partícipe porque él fue la autoridad que firmó y dijo, cúmplase. Entonces, aquí vemos que aunque Pilatos se decía inocente, dictaminó culpable al inocente, que no era Pilatos, el inocente era Cristo. Pero él, como autoridad establecida, determinó la condena. Y la condena era la cruz, la muerte. Lo importante de esto es aterrizarlo aquí, ahora y a nosotros. Hasta ahora hemos visto casi como que la parte jurídica, estatal, formal, que es importante tenerla en cuenta, porque solamente así podía ser satisfecha la justicia de Dios, donde toda alma que pecare, esa alma debería morir. Cuando Adán quebrantó la ley, él debería morir. Todo hombre que pecare debería morir, porque había quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, a través del Antiguo Testamento vemos una y otra vez una imagen recurrente, donde una vez había un corderito caminando en un gran bosque y de un momento alguien lo alzó y lo degolló y lo usó para vestir a Adán y Eva. Donde otra vez otro corderito iba caminando y alguien lo cogió y lo ofreció a Dios. Y fue mejor que el de su hermano, que fue Abel. Y así podemos recorrer el Antiguo Testamento muchas veces. Inclusive otra vez había un corderito en un monte y ahí lo cogieron y también lo degollaron y lo ofrecieron. Y ese fue Abraham cuando Dios proveyó para que no muriera Isaac.
donde en el Antiguo Testamento se maneja como señales, como símbolos y como sombras de lo que estaba pasando en este momento, que era Cristo declarado inocente, como aquellos corderos, condenado por los que tenían la autoridad en ese momento. Y ahora la última parte es porque así se ejecutaba la justicia, se hacía justicia. Pero ¿cuál justicia? ¿Estaba la justicia de los hombres? Sí. Pero en la siguiente diapositiva ya vemos con más claridad lo que estaba pasando. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor, siendo 100% hombre, 100% Dios, fue el que pudo redimir, pudo limpiar, pudo sanar, pudo justificar, y a través de ese juicio se ejerció, valga la redundancia, justicia. Se hizo la justicia, y toda la justicia de Dios fue determinada sobre nuestro Señor Jesucristo para satisfacerla. Hasta aquí, preguntas, dudas, aportes. ¿Sí es claro para ustedes lo que se está enseñando? O sea, ¿por qué Jesús fue entregado a Poncio Pilatos? Cuéntenos. Recuerden que hemos visto 3 partes. ¿Qué partes hemos visto? Inocente, condenado y justicia. Pero más que todo es porque era necesario. Era necesario. Sí, claro, recuerden cuando Jesús dijo a Juan el Bautista, era necesario que toda justicia se cumpliera. Nosotros siempre pensamos en la justicia humana. Todo lo que Jesús hizo fue cumplir todo lo que el Antiguo Testamento se decía para poder librarnos nuestra vida de la condenación. ¿Por qué inocente? Porque Él es el Cordero de Dios sin pecado. ¿Por qué fue condenado? Porque alguien solamente que estaba limpio, puro, inocente, declarado no solamente por Dios, sino declarado por quién más. Por un juez terrenal. Por un juez terrenal, una autoridad terrenal. Poncio Pilatos, por eso él dice, yo no he encontrado nada en contra de él. Entonces, él tiene que morir. Y él muere a causa de tomar nuestros pecados, nuestras transgresiones. A nosotros nos parece que no hay mayor magnitud en esa cosa. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar con claridad por qué fue declarado culpable, o condenado, más bien, no culpable, sino porque fue condenado. Porque siendo encontrado inocente, se le condenó, él murió. ¿Por quién murió? Sí, claro, porque él tomó nuestros pecados, cosa que a veces nosotros olvidamos. Y finalmente el diácono nos dice para hacer justicia. ¿Cuál justicia? Dijo él. O sea, él toma nuestro lugar, entonces nosotros tenemos que morir. Y eso es algo que es importante que nosotros tenemos que entender. O sea, se hizo justicia en la persona de Cristo, porque era tomar nuestro lugar, nosotros tenemos que morir. Y eso es importante. ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, a mí pasó como para claridad, no sé. La parte de los oficiales del sacerdocio aplicaban la práctica de matar a un cordero, pero ya en esta parte ya es la parte de la
no sacerdotal, sino gubernamental. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No? O sea, porque Cuando Hebreos 9 nos recuerda algo que es importante, ¿por qué el Cordero tiene que morir? Y dice para cumplir el primer pacto. Y cuando dice primer pacto, ¿a qué se refiere? a lo que hacían en el Antiguo Testamento. No, se refiere exclusivamente, por eso no estudian Hebreos 9 o Hebreos conmigo, porque si estuvieran estudiando, estuvieran duchos en eso. Hebreos está hablando del pacto con Moisés, de la ley, cuando se tipificó la ley y se hizo pública. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de la ley solo pensamos la ley civil, la ley moral y la ley de la liturgia. No, es todo un conjunto. Es todo un conjunto. O sea, todo es una unidad. Y para cumplir la ley tiene que haber una persona que legítimamente pueda dictaminar una sentencia. Los sacerdotes no dictaminaban sentencia. La sentencia es dada, como dijo el diácono, Poncio Pilato, porque es la autoridad máxima en Israel, porque no había en ese momento un gobierno teocéntrico. Los sacerdotes ya no estaban fungiendo de la manera como fungían en el Antiguo Testamento. El que tiene la autoridad representativa ante Roma y ante los judíos y delante de Dios es Poncio Pilato. Y él determinó, él es inocente, pero él va a morir. Y finalmente se hace justicia tomando el lugar de los culpables, siendo inocente, porque está apuntando al Cordero. Entonces, por eso tú relacionas, si antes en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían esta acción, ¿por qué hoy el poder gubernamental? Y te estoy diciendo que no es ni lo uno ni lo otro. No, mi pregunta era que si en ese entonces, como había rey, los sacerdotes eran encargados de esa Te estoy diciendo que no. Lo que está diciendo el diácono Yanli creo que es que por qué Anás y Caifás no fueron los que dijeron y los que... No tenían poder, es que le estoy diciendo que no, por tercera vez. Ellos existían, pero ellos ya no fungían como en el Antiguo Testamento, porque quien gobernaba era el Imperio Romano. O sea, por cuarta vez digo lo mismo. El Imperio Romano, los sacerdotes no tenían ninguna autoridad de condenar a nadie en ese momento, solo el Imperio Romano. No, sí, o sea, yo no he dicho pero, o sea, no, Sí, no, sí. no supe hacer la pregunta, entonces yo lo he pasado. Entonces ya quedé confundido. Sí, no, yo entiendo toda esa parte, yo entiendo el porqué del oficio de los sacerdotes y porqué la parte también del ejercicio del rey, pero no supe hacer la pregunta porque yo iba a hacer una distinción en la práctica de la figura que es la misma pero en distintos elementos. Tampoco. Los sacerdotes nunca tuvieron ese poder potestativo, ellos aplicaron siempre la ley de Dios. La ley de Dios abarca la parte moral, la parte ceremonial y la parte civil como un todo. Ellos no pueden hacer. ¿Por qué un cordero moría? Porque se había violado la ley moral. ¿De qué manera moría? Como decía la ley en su aspecto litúrgico, ceremonial. Pero ¿a dónde apuntaba? A la santidad, pureza o purificación de aquellos que habían transgredido la ley. Por eso le digo que el sacerdote no tenía esa capacidad. Ellos simplemente ejecutaban lo que la ley decía. Si tú te lees Levíticos, Números y Deuteronomio, te vas a dar cuenta que ellos tenían que hacerlo conforme decía la ley. La ley es una. Cuando en Hebreos 9 dice el autor de Hebreos, refiriéndose al primer pacto, no se está hablando ni del pacto de el Edén, ni de Adán, ni de Noé, sino al pacto con Moisés, cuando la ley fue hecha pública. Y la ley abarca el aspecto moral, el aspecto civil y el aspecto litúrgico. Pero todo es una parte de un todo. Ellos no tenían la potestad de hacerlo. De hecho, las personas voluntariamente llevaban el cordero porque ellos voluntariamente se examinaban y decían, estoy en pecado. O sea, no había como esa parte punitiva como hoy en día. Nosotros decimos, encontramos al hermano en pecado. No, la persona decía, yo he pecado contra Dios. Y presentaban el cordero.
y se hacía justicia delante de la presencia de Dios con el derramamiento de la sangre. Ellos no funcionaban ni como fiscal ni como abogado. Cuando se tenía que debatir sobre ese tema, habían ancianos en Israel que hacían esa labor, pero no lo hacía el sacerdote de esa manera. El sacerdote solo le llevaban la sentencia y le decía, lo encontramos culpable, él presentaba su sacrificio o hacían las cosas, pero era totalmente diferente. Por eso te decía que es una diferencia total al relacionar el poder que tiene Poncio Pilatos con el sacerdote. ¿Sí es claro? No, sí, yo lo entiendo, pero o sea, no se puede hacer la pregunta. Nuevamente, no puedes relacionar a Pilatos con los sacerdotes. No me refiero a... Ni en el antes, ni en el Como que momento. antes cuando una persona encontraba el pecado, no lo asesinaba a los sacerdotes, lo asesinaba a unos ancianos. ¿Sí? No, Una persona se no, encontraba el lo pecado, juzgaban. no, y Es que condenaba. asesinato es contra la ley. Lo condenaban es cuando emiten un juicio por ser hallados culpables de haber violentado la ley. ¿Y qué decía la ley? Ellos simplemente ejecutaban la ley. Por eso, a eso es lo que me refiero, pastor, yo tengo claro eso. En el Antiguo Testamento, esa parte de sentencia y de aplicar la ley a una persona no eran los sacerdotes, eran los ancianos, especialmente eso lo tengo claro. No supe hacer la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, mi pastor, Sí, no. claro. Creo que ahí seguiremos y de pronto no la tengo bien clara para... Ok, ya terminamos entonces. Sí, Señor. Señor Dios, te damos gracias, amado Padre Celestial, por tu sacrificio en la cruz, Señor Dios, porque a través de él se hizo justicia, Señor. Tú, Padre Santo, enviaste a tu Hijo como Cordero limpio, puro, inocente, sin mancha, sin pecado, amado Señor. Y en obediencia, Señor, hasta la misma muerte de cruz, Señor, fue condenado, Padre Celestial, para que tu justicia, Señor y Dios, fuese satisfecha. Y para que hoy nosotros como tu pueblo podamos estar hoy aquí delante tuyo, Señor. Presentándonos, Señor, también llamados a arrepentimiento, llamados a fe, Señor, llamados a vida, Señor, y a obediencia, Señor, a glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este pueblo que tú has traído hoy para entender, Señor, tus maravillosos hechos, amado Padre Santo. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.